acerca de una serie de leyes inviolables que hay en el universo. El universo creado, que usted conoce una parte porque los telescopios nos han mostrado parte de esto, los diferentes telescopios nos muestran parte del universo. Ya usted sabe que hay varios planetas en los que hay agua y usted ya sabe por qué es, ¿verdad? Porque el diluvio, las aguas, antes de la creación del mundo, gracias mi amado, antes de la creación del mundo, la Tierra, los planetas estaban entre el agua. ¿Sí? Pregunte a los científicos y va a ver que los planetas estaban entre el agua. Ahí vivíamos. Ahí vivían los planetas. ¿Sí? Cuando Dios parte las aguas de arriba, las aguas de abajo y establece. Muy bien. Hay una serie de leyes físicas que son leyes inviolables, ¿sí? Son leyes que no son cambiadas y no se cambian de ninguna manera. Usted tiene ahí ahora una semilla o tiene un poquito de tierra, ¿sí? La tierra que agarró es una tierra que me fue traída hace algunos años de Israel y es del Monte de los Olivos. No fue cualquier cosa, no, creer que agarramos tierra de ahí donde está Bernabé. Aquí está el frasquito, allá está la caja en la oficina de la pastora. Es tierra del Monte de los Olivos. ¿Sí? Me la trajeron hace varios años con un kipá y un talit. Ahí los tengo guardados. No me los pongo, pero si no van a decir, el hermano ya está judaizando, ¿verdad? Amén. Ahora, hay una evidencia. La Biblia que usted tiene en su mano, miren, es sagrada. Por eso se llaman las Sagradas Escrituras. Porque esta fue inspirada por el Señor. Amén. Y todo lo que contiene estas escrituras es verdad. Amén. ¿Cuántos de ustedes les han dicho mentiras? ¿A cuántos le han mentido? ¿Verdad que es complicado esto de los seres humanos? Somos complicados. Pero bien, hay una evidencia absoluta que esta Biblia es la palabra del Señor. Allá en casa, los que tienen su Biblia o su Biblia en su celular, está bien. Fíjense que cuando hablamos de las verdades de la Biblia, me gusta citar a un famoso científico y geólogo, él de especialización. Él daba clases en diferentes universidades, ya él partió a la presencia del Señor de los Estados Unidos. Y él dando una conferencia en la Universidad Yale, dijo lo siguiente, el nombre de él fue James Dale. Ese fue su nombre. Y él, en una conferencia para los graduandos en la Universidad Yale en Estados Unidos, dijo lo siguiente. Al enfrentar ustedes problemas científicos, le estaba diciendo a los estudiantes, recuerden que no hay nada más verdadero en el universo que las afirmaciones científicas contenidas en la Biblia, la palabra de Dios. Y él no era pastor, él no era un ministro de Dios, él era un científico. ¿Sí? Y les dice, recuérdense, cada vez que ustedes se encuentren ante un problema que necesita una respuesta científica, eso es lo que les estaba diciendo, vayan a la palabra de Dios y ahí van a encontrar la respuesta. Amén. Cuando la palabra del Señor, miren cómo nos lo dice Job, que él no era científico, pero tenía revelaciones del Señor. En el capítulo 26 del libro de Job y versos 7 y 8, capítulo Job, ya ustedes saben, está antes de los Salmos para que ustedes lo ubiquen rápido. Y en el capítulo 26 del libro de Job y en el versículo 7, amén, me dicen amén los que están aquí en el templo cuando ya lo tengan, porque mi esposa me dice, es que lees muy rápido, es que das muy rápido las escrituras, y ella es mi correctora, es mi calita blanca, le digo yo cuando me... Muy bien, dice, fíjense lo que dice Job, que no era científico, pero él recibía revelación. 26:7, Job. Él despliega el norte sobre el vacío. O sea que el norte no está en la tierra. Lo que Job está diciendo es, el norte no está en la tierra. El norte está en el universo, está en el espacio. Y el Señor, esa es la dirección. Por eso es que todas las naves y todos los que navegan se dirigen por esto. Pero oiga lo que dice, y lea usted también conmigo. Y suspende la tierra sobre la nada. O sea, la tierra no está... Usted no se ha preguntado por qué los japoneses no se caen si están ahí abajo.
¿O somos nosotros los que estamos? No sabemos. ¿Son ellos o nosotros los que estamos abajo? ¿Japón está abajo o Guatemala? No. Pero usted ve que no se cae. ¿Sí? ¿Y el agua? Si usted mira la esfera terráquea, usted va a ver que desde el espacio, que es las fotos que han tomado los astronautas, usted ve que hay agua abajo del... Usted dice, ¿por qué no se cae el agua? Por la misma razón que no se cae el agua que está en las nubes. Mire pues lo que dice la palabra. Dice, Él encierra las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen a causa de ellas. Usted piense por un momento en esos aguaceros que han caído. Ha caído de las nubes. Ahora, mientras no llovía, las nubes tenían el agua. Ahora usted se pregunta, ¿por qué las nubes, en el momento que cayó el agua, no se deshicieron y quedó el cielo abierto otra vez? Son misterios científicos que tal vez los científicos seguramente lo van a explicar, pero quien nos va a enseñar acerca de eso es Dios. Por eso dice ahí de esta manera, dice, Él cubre, verso 9, la faz de la luna llena y sobre ella extiende una nube. Amén. Ahora, es evidente, amados hermanos, que todas las leyes físicas que se observan se miden y son reguladas por leyes absolutas. Fíjese bien, leyes que son absolutas, no relativas, y que son inviolables, decretadas por el creador del universo. Dios establece esto. Mire, usted oye a los científicos que dicen, viene un asteroide para la Tierra y no sé qué, y entonces inventan la película de que envían una nave y la nave desvía el asteroide. ¿Usted cree que si Dios quisiera que ese asteroide se estrellara en la Tierra, por muchas naves que mandan, ese asteroide se estrellaría en la Tierra? Amén. Claro, usted dice, bueno, pero es que han caído varios, pero en el mar y de esto, está bien, pero es Dios. La Tierra no va a sufrir el impacto de ningún asteroide de consecuencias catastróficas hasta que no esté el tiempo de la gran tribulación. Y entonces sí va a caer una piedra tremenda desde los cielos hoy. La luna se va a oscurecer. El sol ya no va a dar su luz. Esto va a suceder. Usted y yo no estaremos aquí. Seguramente la iglesia estará en los cielos. Ahora, aquí hay una ley que vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Ahora vayámonos al libro de Gálatas, está inmediatamente después de 2 de Corintios, para que usted se sitúe en tanto yo doy un sorbo. La semilla necesita la tierra. ¿Qué fue primero, la semilla o los árboles? ¿Verdad que la pregunta? ¿Qué fue primero, la semilla o los árboles? El árbol, porque Dios habló y todas las plantas y los árboles están allí, ¿sí? Luego cada árbol dio fruto de su misma especie. Amén. Usted no ha probado, las hermanas que les gustan tanto sus jardines, usted no siembra una semilla de geranio o una pelargonia o azucena o todo ese tipo de cosas, o naranjal o limonar, y le salió otra cosa, ¿verdad? Estuvo sano de plano, pero no le salió, le va a salir fruto de la misma especie. Amén. Ahora, Gálatas capítulo 6, vamos a leer en este pasaje en el versículo 7, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Esta es una de las epístolas escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Amén. Muy bien. Fíjese, amado hermano, que los mismos parámetros que utilizaron los griegos reconocieron aunque ellos eran paganos, ¿verdad? Ya sabe que el paganismo consta de dos grandes. Cuando se ve de paganos, de que no está hablando de la gente que le paga bien. El pagano es una persona, es la persona que tiene muchos ídolos y que adora la naturaleza.
Ve a esos que se abrazan a los árboles y dicen, dame energía, esos son paganos, esos adoran la naturaleza. Sí, eso es parte del paganismo. La madre naturaleza, la tierra, los que dicen ahí se agachan y besan la tierra, esos son paganos. Tienen un Dios que es la misma tierra que Dios creó. Usted no puede adorar algo que Dios creó. No debe adorar algo que Dios creó. Usted adora al Creador, no su creación. Amén. Por eso es que él habla tanto de esto. Ahora, fíjate que los griegos, con todo este problema de mente que ellos tenían, porque el griego adoraba la mente, el conocimiento. Usted ya sabe que los griegos adoraban, ensalzaban el conocimiento, la mente del hombre. Usted ahí sabe, todos los filósofos que unos se convirtieron al cristianismo, aunque usted no lo crea, muchos filósofos se convirtieron al cristianismo y otros no. Amén. Pero ellos hablan, el griego habla y reconoce que en la naturaleza y en el universo hay un problema de bien y el mal, y que chocan entre sí, y que ambos van a dar fruto. Los griegos mismos lo decían, el que hace bien va a cosechar bien, el que hace mal va a cosechar mal. Fíjese bien, ellos aún con su mente, con este tipo de problemas de conocimiento, lo decían. Y ellos, los filósofos griegos, establecieron lo que tanto se usa ahora en las universidades o en las empresas: la causa y el efecto. La Biblia le llama la siembra y la cosecha. Ellos le llamaron la causa y el efecto. Es exactamente lo mismo. Oye, no tiene usted que quebrarse moralmente la cabeza y decir, no, entonces no debo de usar causa y efecto. Púselo, si es lo mismo. Ahora, fíjese que la Biblia explica lo que es la ley moral absoluta. Cuando se dice absoluta es, no hay cambios. El hombre puede hacerle cambios a la moral y a la moralidad. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. En la historia hubieron dos reyes de los cuales le hablo, repaso así rápidamente la vida de ellos. Nabucodonosor. Fíjate que Nabucodonosor, Babilonia fue uno de los imperios más grandes que existió, más poderosos que existió en la tierra. No solo militarmente, al contrario, Babilonia fue políticamente, militarmente, económicamente y religiosamente. Fue uno de los imperios más esplendorosos de la historia de la humanidad. Y tuvo un rey que se llamó Nabucodonosor. Hay algo así como dicen los mexicanos, Paranga Cutirimícuaro, más o menos Nabucodonosor. Amén. Y hay un pasaje en la palabra que quiero leerle de lo que es la causa y el efecto, o la siembra y la cosecha. Y está allá en el libro de Daniel, capítulo 4 y verso 20 al 30, pero yo solo le voy a leer una parte. Le voy a leer lo que sucedió. Babilonia era un imperio esplendoroso y Nabucodonosor sale al balcón de su palacio y él hace lo siguiente. Dice, al cabo de 12 meses, el número 12 en numerología bíblica es gobierno de Dios, o sea, tiene algo que ver en esto. Dice, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti esta noche. Amén. O sea, esa es la causa y el efecto. Antes de la ruina, dice Salomón, está la soberbia. El que es soberbio va a caer en ruina. Esa es la cosecha. El que siembra soberbia va a caer en ruina. Y es lo que Nabucodonosor está haciendo aquí. Él dice, yo edifiqué para mi gloria. Cuando el hombre quiere robarle la gloria a Dios, ¿sí? Dios bendice y a veces equivocadamente algunas personas reciben la bendición de Dios y se glorían en sí mismos. Y al poco tiempo o al pasar de los meses o los años, usted los ve arruinados. ¿Por qué? Porque sufrieron el efecto de la causa que los llevó a ellos a vivir de esa manera. Cuando se vive desordenadamente, hubo otro rey, nieto, por supuesto, de Nabucodonosor, allí mismo en Babilonia, llamado Belsasar. Y este Belsasar, después de haber conquistado y habiendo llevado esclavos y habiendo llevado siervos para Babilonia, de Israel y de Judá,
Él hace una fiesta e invita a todos los principales, y ahí. Recuérdense que parte de la inmoralidad en Babilonia era precisamente cosas como estas. Y usaron los utensilios, él manda a traer los utensilios del templo del Señor y los usan para usar los vasos que se usaban en el templo, lo usaron para darles vino a los hombres y mujeres borrachos que estaban allí. Sí, esto es el término, no estoy condenando, por favor, a nadie, solo estoy diciéndoles cuál era el estado mental y emocional de esas personas. Y entonces aparece una mano y en la pared escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Amén. ¿Qué significa? Mene ha sido pesado, ¿sí? Contado y pesado. Y ha sido hallado falto. No llegas a la medida, no llegas al peso. Tú no das el peso. Amén. Usted ve a los boxeadores, por ejemplo, los paran y los pesan. Entonces dice, si este pesa menos, todavía no pueden boxear, porque este todavía no da el peso. ¿Verdad que sí? Pero eso los pesan para que se den. Aquí era pesado para la salvación. Y entonces usted ve un efecto. El desorden de la vida de Belsasar, la inmoralidad de carácter que él tenía y la blasfemia que comete de usar los utensilios sagrados del templo del Señor, lo lleva a cosechar la muerte eterna. Porque le dice, esta noche ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y dice, esa misma noche murió él y murió su familia y murieron muchos. Ya les contaré en otro momento qué fue lo que sucedió. En la época moderna existen algunos Belsasar, ya han existido algunos Belsasar. Usted de repente conoce alguno, oye, pero yo le voy a citar a un hombre llamado Ernest Hemingway, novelista, escritor y cuentista, ¿no? Cuando usted ve cuentista, era cuentero, no, contaba cuentos. Ha visto esta vez una facilidad para contar cuentos. Yo conozco uno cerca de la casa, uno trabajó con nosotros en una agencia de publicidad. Él es cuentista, cuenta de verdad. El cuentista es muy ameno, ¿eh? Ha visto a los abuelos, ¿verdad? Como le cuentan a uno cosas casi siempre de espantos, pero por ahí va la cosa. Ahora, fíjese que Hemingway se hizo famoso por hacer mofa de la moralidad de Dios. Hemingway hizo mofa, se burló de la moral de la palabra del Señor. Escribió muchas novelas, muchas de ustedes usted la conoce, pues si usted conoce al famosos personajes de la historia, yo no lo voy a ensalzar a él. Fíjese que Hemingway declaraba que su propia vida era la prueba de que una persona puede vivir haciendo lo que se le dé la gana sin pagar las consecuencias. Estoy hablando en Chapín. ¿Sí? Él así pensaba. Y eran paradigmas en la mente de él, eran columnas bien establecidas en la mente de él. Y él decía, una persona puede vivir como se le dé la gana sin pagar las consecuencias, no se preocupen. Y él organizó cosas y llevó a gente a hacer actos terribles por esa forma de pensamiento. Pero él pronunció una blasfemia muy conocida en la sociedad contra Dios. Él decía, nada nuestro que estás en la nada. Así se refería él a Dios. Ahora, esa vida intemperante de Hemingway lo llevó a tal angustia y desesperación que a los 61 años tomó un revólver y se suicidó. ¿Sí? Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Hubieron otras dos personas y seguramente a uno de ellos usted lo conoce más que al otro. Dos escritores famosos, uno de ellos Sinclair Lewis y Oscar Wilde. Estos dos hombres atacaron todas las normas divinas que Dios estableció y afrentaron con burlas y con palabras soeces a Dios mismo. Y de todas maneras fueron sujetos a esa ley inexorable de la siembra y la cosecha. Luis murió en una condición terrible de miseria y alcoholismo en una clínica de los barrios más bajos en Italia. Wilde, por su parte, terminó en la cárcel, convertido en homosexual, casi
al final de su vida, él escribió algo que usted debe considerarlo hoy. Fíjese que él nunca se convirtió al Señor, pero él escribió algo que debe llamar nuestra atención. Él dijo, en algún punto del recorrido de mi vida, se me olvidó que aquello que uno es en secreto, algún día se gritará desde los tejados. Ya para morirse, ya estaba muriéndose, él ya fue homosexual, el final de la parte de su vida fue un homosexual él. Ahora, este es el punto y no voy por supuesto, a glorificar a ninguno de estos hombres, sino que quiero hablar acerca de lo que la palabra del Señor dice y nosotros acabamos de leer. En todas las dimensiones, ya sea moral o espiritual, el universo se estructura con base en leyes absolutas. Así va a ser. No tenga miedo que la tierra no se va a caer. Porque Dios no dijo en ninguna parte que la tierra se va a caer. Que va a ser transformada, sí. Es que no tenga miedo. No tenga miedo que el mar se va a salir y no se va a salir. Dios le fijó términos al mar y ahí se va a quedar. Ahí está quieto, no, el mar no se va a pasar de ahí. Ahora, sí existe una ley inexorable, absoluta e inexorable en la palabra del Señor. Y ahí esa semilla, y los que tienen la tierrita es porque ahí se siembra la semilla. Una semilla dada solo puede producir fruto de su misma especie. Amén. Una persona mentirosa va a cosechar mentira en las partes donde más le duele. A veces con sus hijos, a veces con su nieto y a veces con su cónyuge. ¿Sí? Lo va a cosechar. Miren, Dios perdona el pecado. Claro que sí. Cuando venimos en arrepentimiento, Dios perdona el pecado. Pero la consecuencia de ese pecado, la persona lo va a cosechar. Porque si no, Dios estaría en contra de su ley. ¿Me entiende? O sea, a usted lo perdona, pero el pecado que mora en usted, como dice el apóstol Pablo, va a dar fruto. Hay una corriente de pensamiento que dice, no, ya fueron perdonados y está muy de boga ahorita porque eso es parte del secularismo dentro de la iglesia. No, eso no va a suceder así porque Dios la perdonó. Dios ya no va a cobrar. Es que Dios no le está cobrando nada. Dios solo está mire pues, si usted va a su casa y los que recogieron ese maíz, si usted va y lo pone en una maceta, ¿sí? O en la tierra en su casa, en el jardín, lo deja ahí y lo riega o le cae, usted no está haciendo absolutamente nada para que ese maíz dé una milpa, ¿sí o no? Usted no está haciendo nada. El maíz está ahí, se muere, se pudre, salen las raíces y luego ya empieza a salir el tallo. ¿Qué hizo usted ahí? Nada. La semilla está dando fruto de su misma especie. Y así es en nuestra alma. Exactamente igual. Por eso dice, no os engañéis. O sea, no inventen cosas. Dios requiere de nosotros santidad. Y para que nosotros llevemos a la santidad, Él nos conduce con su Espíritu Santo, nos conduce a la verdad. Y la verdad no es solo que usted hable la verdad, que usted defienda la verdad, que usted ame la verdad. La verdad implica que usted viva en la verdad y no mienta. Y no engañe, pues, dice, no os engañéis. Fíjense que les advierte. Dios advierte, Dios no puede ser burlado. Ahora, burlado no es que usted le jugó la vuelta a Dios, ¿oye? Aquí no se refiere a que usted le jugó la vuelta a Dios. ¿Sabe a qué se refiere burlado? A que usted se burló en la cara de Dios de él. ¿Sí? Las patojas, yo creo que las hermanas que están un poquito más de edad saben que a veces cuando iban a las fiestas y les caía mal un muchacho, ¿qué hacían? A veces no es que les caía mal, sino lo estaban coqueteando, pero le sacaban la lengua, ¿verdad que sí? Bueno, todavía a veces lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, fíjense bien. Fíjense que la palabra engañéis viene del griego planao, así como planear, solo que es planao, del griego planao.
¿Y sabe qué significa eso? Andar desorientado. ¿Sí? Mi mamá, como era de pueblo, usaba una palabra, atarantado. Es andar atarantado. ¿Sí? Eso es lo que Pablo dice. O sea, no anden desorientados en cuanto a las verdades de la palabra del Señor. No piensen que Dios les va a pasar por alto algo de lo que dice aquí. Porque usted no vivió en la época de Moisés o de Abraham. No, es que no, tú no viviste en esa época, así es que a ti no te va a juzgar por eso. Ni se engañen, ¿sí? Vamos a ser atravesados por la palabra. Amén. Ahora, Pablo estaba advirtiendo acerca de esto a los Gálatas, porque habían judaizantes, ¿sí? Como ahora hay religiosos, como ahora hay modernistas que quieren, que engañan, que están enseñando mentiras y engaño a las iglesias. Ustedes pueden hacer esto, ustedes pueden hacer, no, eso no tiene ningún problema. Yo no creo que Dios lo vaya a juzgar y ponen ejemplos humanistas para eso. O sea, un papá, ¿cómo juzgaría a un hijo? ¿Juzgaría un papá a un hijo por esto? ¿Verdad que no? Es más, hasta le da dinero para que lo vaya a hacer. Esos son ejemplos humanistas. Amén. Aunque Dios es tolerante con la persona, Dios no va a tolerar el pecado en esa persona. No crea que porque Dios tolera a la persona, Dios va a tolerar el pecado en esa persona. Amén. No se van a reír de lo que lo va a decir. Estaban dos bolitos en una cantina y se les acabó la plata. Y entonces uno le dice al otro, Manolo, tenés un quetzal. Y el otro dice, ¿Dónde? Quítamelo encima. Porque llega a tal nivel de brutalidad en algún momento, lo que el mundo hace en nosotros, por eso lo comparé con el bolón, que ya no sabemos ni qué es verdad, ni qué es mentira. Amén. Entonces, este es el gran peligro de las enseñanzas de los falsos maestros. Siempre lo ha sido. Pablo, Pedro, hacen tremenda, y el doctor Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, hacen advertencias en cuanto a los falsos maestros. Y ese es el problema. Fíjense que bien, el problema para el cristiano no son las herejías. Fíjense bien, pues. Pues voy a ir directo al grano. El problema para los cristianos no es el mundial de fútbol. La prédica no tiene que ver con eso, por favor, aclaro. El problema para el cristiano no es la celebración de Navidad y fin de año. ¿Sabe cuál es el problema para el cristiano? Los falsos maestros que están dando enseñanzas erróneas en cuanto a esto. Pastores que predican con las camisolas de los equipos del mundial. Imagínense que yo entre aquí con la camisola de Brasil, ¿va? Y les diga, hermanos, vamos a ganar, pero yo no estoy hablando del cielo, estoy diciendo que Brasil le va a ganar a México, ¿no? Por ejemplo. ¿Me comprende? O sea, esa enseñanza es, ay, bravo, y sí, no. Mire, hermano, de verdad, ese es el peligro. Los falsos maestros que le están justificando el pecado a la gente. Amén. No se trata de eso, sino el problema. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:13. Vayan ahí en casa, por favor. Vayan a la carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 13. Miren lo que dice la palabra, pues. En cuanto a estos maestros, los más destructivos, los más terribles dentro de la iglesia no es Satanás, ni son los hermanos que a veces andan enojándose. Son los falsos maestros, son los que más están destruyendo la iglesia. Ahora, miren lo que Pablo dice respecto a estos maestros. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjese bien, pues, de mal en peor. O sea, no va a mejorar, van a ir peor, cada vez se pone peor la cosa. Ese es el problema de una enseñanza equivocada. Por eso es muy importante, amados hermanos, dice la razón,
por la que la enseñanza, la sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza cuidadosa, congruente, bien profundizada en cuanto a las escrituras, es en el consejo de la palabra del Señor. Esto es lo que va a establecer fundamento para una iglesia sana, para una iglesia que crece rectamente, que está creciendo de acuerdo al carácter de Cristo. Ahora, Pablo hace una advertencia, le diría yo, en ese versículo 7, que ya leemos ahí en Gálatas, cuando él dice, no se engañen, ¿verdad? Pero Pablo hace, tal vez quiero referirme a una forma parafraseada, ¿sí? Y quiero parafrasear lo que Pablo dice en ese pasaje. Dice, Pablo está diciendo más o menos esto. Por tanto, solo porque ustedes sean salvos, no crean que pueden pecar con impunidad. Eso es lo que Pablo está diciendo, se lo estoy parafraseando. Se engañan a ustedes mismos si creen que Dios no trata con severidad el pecado en la vida de sus hijos. No está diciendo en los incrédulos, en la vida de sus hijos. Es lo que Pablo dice. No se engañen. Miren, no crean que porque ustedes son salvos pueden pecar con impunidad. Amén. Ay, el tiempo se me escapó a ustedes. Amén. Fíjense bien, Juan hace una advertencia específica en cuanto a esto. Amén. Y Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 8, les voy a leer yo para que avancemos, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no mora en nosotros. Amén. Y en la carta de Santiago, el apóstol hace la siguiente referencia. Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Siempre que los creyentes, fíjense bien, dejan de reconocer la realidad y la seriedad del pecado en sus vidas, sus corazones son engañados y Dios está siendo burlado. Amén. Dicho de otra forma, se burlan de Dios. Amén. No es rodean a Dios y le juegan la vuelta. No, delante de la presencia de Dios se burlan de Dios con el pecado. Así es. Pero mire, lo peor es la segunda parte de esto. Porque lo peor es despreciar a Dios. Despreciar a Dios. Si usted llega a una casa y llega de visita y le invitan a tomarse un café y usted dice, no, fíjese que no, voy deprisa. ¿Usted qué está haciendo? Aunque lleve prisa, usted está despreciando a las personas. Tómese el café un rato, hombre, es 15 minutos. Bueno, imagínense cómo se siente usted si usted preparó un buen almuerzo para el esposo, en el caso de las mujeres, y usted se esmeró, se dedicó, fue corriendo, sudó, quemó su delantal en el proceso, y cuando su esposo diga, ¿y solo eso tenés de comida? ¿Cómo se siente usted? Despreciada, ¿verdad que sí? Si usted le lleva a su esposa una caja de chocolates que usted pasó a un lugar muy exclusivo y lleva la caja de chocolates y va con las manos atrás así, y le dice, te traje una sorpresa, y saca los chocolates y se los enseña y dice, eso me engorda. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con esto, verdad? Despreciado, usted se siente despreciado, ¿verdad? Y ahí sale usted y se va con la mascota a comerse los chocolates. Pero mire, pues, este es lo que, peor que eso hace el cristiano. Cuando el cristiano peca, se está burlando de Dios. Está despreciando a Dios. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso el hombre va a cosechar. Amén. Así es que todo ese principio es igual en el plano moral y en el plano espiritual definitivamente. Amén. Job, en el capítulo 4 y verso 8, dice lo siguiente. Los que harán iniquidad y siembran injuria, la cosechan. ¿Ve? Y Job, miles de años atrás de que Jesús viniera a la tierra. Y él dijo,
los que aran iniquidad y siembran injuria, la cosechan. No hay nada, amados hermanos, y los que están en casa, no hay nada, absolutamente nada de lo que usted siembre para bien o para mal, que no vaya a cosechar los resultados de eso. Aunque usted se arrodille y usted diga, no, Dios, no me tomes en cuenta, mire que David le dijo, no me tomes en cuenta este pecado. Y mire lo que le pasó a David con sus hijos. Mire lo que le pasó. Su propio hijo violó a sus esposas que se habían quedado en el palacio cuando él huyó. Su propio hijo. Y Dios le dijo. Tenía todo para hacer, imagínense, tiene todo para hacer su casa. Y Dios le dice, tú no lo vas a hacer, no vas a hacer mi casa, porque tus manos están llenas de sangre. Y él había hecho todo. En obediencia a Dios tenía todo, pero sí lo hizo. En su compasión y misericordia, Salomón, su hijo, lo hizo. Amén. O sea que Dios restaura. Eso no le quepa la menor duda. Oye, que Dios sí restaura. Amén. Fíjense que en Romanos capítulo 2 y verso 9 y 10 es bien claro el apóstol Pablo también escribiendo esta epístola cuando él dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Bueno, Pablo está diciendo por revelación del Espíritu Santo que al que hace lo malo, al malvado, al perverso, al violento, ¿qué le va a venir? Tribulación y angustia. La Biblia lo dice. Amén. Claro que el arrepentimiento, bueno, y si esa persona se arrepiente y se entrega a Cristo y, ok, perfecto. Pero en algún momento va a atravesar algunos problemas que no los hubiera atravesado si no hubiera sembrado eso. Amén. Gálatas 6:8, usted lo lee ahí conmigo en ese pasaje. Pablo hace una referencia clarísima a qué es lo que se va a cosechar. En el capítulo ese 6 de Gálatas y verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿para qué va a sembrar usted? ¿Para qué va a sembrar? Cada vez que sembramos para la carne, vamos a cosechar de la carne. Cada vez que sembremos para el espíritu. Mire, esto que hacemos los domingos fielmente, esto tiene una cosecha para usted espiritual, moral, material, económica y relacional. El que usted venga los domingos y venga a sentarse y, Señor, a adorar al Señor y a escuchar la palabra de los que están en casa. Esto tiene espiritual, porque usted está sembrando en el reino, está sembrando en el espíritu. Por lo tanto, la ley inmutable, inviolable y absoluta de Dios dice que el fruto será espiritual también para su vida. O sea que usted ganó con esto. Recuerde que cuando usted siembra cuando usted siembra en la carne, por eso los que tienen tierrita ahí, ¿la tierra para qué sirve? Aparte de ensuciarte las uñas, ¿para qué sirve? Mire que ahora las hermanas con estas uñas agrícolas ya son mejores jardineras, ¿eh? Porque ahora ya pueden recoger más tierra con las uñas. Pero mire pues, usted siembra para la carne, ¿sí? Cuando usted siembra para la carne, porque usted está sembrando para su carne. Amén. Usted ponga cualquier cosa allí. Amén. Cualquier cosa que usted quiera. Amén. Muy bien. Quiero referirle lo que dijo uno de los pastores. Hay libros de él, si ustedes quieren buscar en las librerías. John W. Stott, con doble T al final, escribió. Y él dijo, cada vez que nuestra mente guarda rencor, produce una ofensa, se entretiene en un capricho impuro, se revuelca en la lástima, lo que hacemos es sembrar para la carne. Y continúa diciendo, cada vez que pasamos tiempo de más en malas compañías, cuya influencia inmoral sabemos que no podemos resistir, cada vez que nos metemos en la cama cuando deberíamos estar levantados y orando, cada vez que observamos materiales pornográficos, cada vez que corremos un riesgo que hace añicos nuestro dominio propio, lo único que hacemos es sembrar, sembrar y sembrar
para la carne. Amén. ¿Y cuál va a ser el resultado? Obras de la carne. Amén. Que no nos van a gustar algunas de ellas, porque en algún momento, a veces los padres luchamos, digo en general, porque no es que mis hijos estén haciendo eso, pues, pero y tampoco los hijos de ustedes, pero cada vez que los padres vemos a nuestros hijos haciendo cosas que no nos gustan, estamos cosechando lo que nosotros sembramos. Usted dirá, no, pero es que yo los he educado bien. Sí, pero está cosechando lo que sembró atrás. Una persona hace algún tiempo decía, ha pasado por varias experiencias, una marital y todas las demás de ¿cómo se dice cuando le dan a uno de más? De ganancia. Una vida totalmente inmoral y totalmente desordenada. Pero se jacta de su éxito empresarial. Ella es una mujer, se jacta de su éxito empresarial. Se jacta de la cantidad de dinero que tiene. ¿Sí? Pero es una desdichada en el amor. Ella no se siente amada por nadie y es incapaz de amar a alguien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando con ella? Está cosechando lo que sembró. Amén. Aquí no estoy juzgando a nadie. Por favor, no me malinterpreten los que están aquí, los que van a ver posteriormente YouTube esto. No me malinterpreten. Yo no estoy juzgando absolutamente a nadie. Dios me libre de eso. Solo estoy poniendo los ejemplos. Amén. Y no estoy dándole nombres para eso. Amén. Voy a ponerlo nada más así bajo el enfoque más claro para nosotros. Un creyente que peca de manera persistente puede ser, en muchos más casos, más miserable que un incrédulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su pecado está en conflicto constante y en guerra permanente contra su nueva naturaleza en Cristo. Es un pleito. ¿Sí? Mire, el que no conoce a Cristo vive su vida y aunque pues vive tristemente en algunos casos, no llega a esas profundidades de tristeza, de dolor, de amargura como el cristiano, porque el cristiano está luchando con sus dos naturalezas. Sabe que está mal lo que está haciendo, pero lo hace. Y después que lo ha hecho, se siente infeliz. Peor que el incrédulo. Amén. Así es que concluimos con esto. Es parte de lo que el Señor hoy quiere hablar a nuestro corazón. El apóstol Pablo y el apóstol Juan, que hablan en estos pasajes de los que he leído, pero me gusta mucho Juan porque Juan era un hombre violento, dice la escritura, ¿verdad? Que le decían hijos del trueno, les llamaban. Cuando se dice hijos del trueno, ¿en qué piensa? ¿Verdad? En pleitistas, violentos. Y sin embargo, después es llamado el apóstol del amor. Y él escribe en su primera carta, en el capítulo 3 y verso 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, usted y yo sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Así es que usted entre hermanos se ama. Y usted seguramente ve que algunos hermanos no vinieron hoy y usted se estará preguntando, ¿qué le habrá pasado al hermano? ¿Verdad? Porque lo ama. Amén. Pero en el Evangelio, este mismo apóstol Juan dice, capítulo 4 y verso 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos también este mandamiento de él, o sea, es un decreto que debemos de obedecer. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren qué bonito. El que ama a Dios, ame también a su hermano, porque ve la imagen de Dios. No ve a Dios en él, ve la imagen de Dios. Un hombre y una mujer hechos a imagen de Dios, a quien él ama. Entonces ama a esa persona, aunque esta persona no camine rectamente o no haga lo que uno quiere. Pero le amo porque Dios dice que si no muestro mi amor hacia esa persona, yo no lo amo a él y entonces me convierto en una persona mentirosa. Amén. Así es que no tratemos de burlarnos de Dios porque no va a irnos bien en esto.
Amén. Muy bien. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. El mensaje ahora fue un poquito más corto, 8 minutos más corto. Vamos a orar al Señor. Tal vez ponemos algo de fondo. Sé que tú no estás viendo por aquel. Gracias, mi hermano. Si alguno quiere venir a devolver la tierrita aquí, la pueden devolver. El maicito se lo pueden llevar para ponerlo en el jardín de su casa, y cada vez que vean la milpa, pues se van a acordar de este mensaje. Amén, amén. Gracias, Padre. Hoy, Señor, aquí los que estamos reunidos físicamente en casa, y aquellos que están en casa, pero están a través, Señor, de estos medios de comunicación, Dios, hoy queremos, Señor, darte gracias a ti por tu palabra, Señor. Nos estás enseñando, nos estás corrigiendo, nos estás encauzando, Señor. Pero sobre todo, nos has tomado de la mano hoy y nos estás conduciendo a la verdad. En la verdad y a través de la verdad, Señor, por un camino de justicia. Ya no queremos, Señor, hoy hemos entendido, Señor, que algunas de nuestras actitudes han sido un desprecio a tu santidad. Algunas de nuestras actitudes, Señor, han sido como ese permanecer y sembrar en la carne, Señor. No es que no comamos, no estudiemos, no trabajemos, no compartamos con las personas, Señor. No cumplamos compromisos, Señor, no hagamos transacciones. Todo esto está bien porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, Señor, no siendo del mundo, hoy, Señor, queremos decidir sembrar para el Espíritu. Sembrar en el Espíritu y sembrar con el Espíritu, Señor, para que nuestra vida florezca, Señor, moral, espiritualmente, florezcamos, Señor, para que, Señor, moral y espiritualmente nosotros cuidemos mucho, Señor, nuestra forma de hablar, las palabras que salen de nuestra boca, porque dice que por cada palabra ociosa que hablemos, Señor, eso será juzgado también. Seremos juzgados por cada palabra ociosa, palabra que no tiene fruto, porque ha sido sembrada en la carne, Señor. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos en nuestro hombre y en nuestra mujer espiritual. Fortalécenos a los hombres, a los varones de tu casa. Y hablo de la casa espiritual, que es la iglesia en general. Fortalece a mis hermanas, Señor, mujeres, para que a partir de este día, Señor, nosotros cuidemos nuestras actitudes, que las enmarquemos, que Señor, las conduzcamos en el camino espiritual, Señor. Que como el mismo apóstol escribió, que nuestro hablar sea con cantos, con salmos, con himnos espirituales, Señor. Señor, que la prioridad de nuestra conversación, en nuestras conversaciones de familia, en nuestras conversaciones, Señor, con nuestros amigos, Señor, la prioridad número 1 sea hablar de ti, hablar de nuestra nueva vida en ti, Señor. Entendiendo que todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Dios, queremos cosechar buen fruto. Señor, y si recordamos por un momento aquella higuera, Señor, que cuando tú vengas a nuestra vida no encuentres solo hojas en nosotros, sino encuentres un fruto, y encuentres un fruto dulce y agradable para ti, Señor. Padre eterno, inclinado tu oído a nosotros como congregación, Señor, así como lo has hecho con tantas iglesias hoy en Guatemala, alrededor del mundo. Inclinado tu oído a nosotros, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Limpia nuestros oídos, Señor, para que a través del hisopo de tu Espíritu Santo oigamos, Señor, cosas edificantes y no nos pongamos a oír cosas, Señor, que destruyen el alma, que contaminan el alma, sino cosas que edifiquen, para que nosotros también edifiquemos, Señor, y como colaboradores tuyos, edifiquemos el edificio que es tu iglesia, Señor. Padre, yo oro por esta congregación, Dios eterno. Hoy, Señor,
Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están aquí, los que están en casa y han rendido su corazón a ti, Señor. Hoy, Padre, que haya, Padre, sobre la vida de ellos una constante mover de tu Espíritu Santo, Señor, para que en medio de todo, Padre, honremos tu nombre. Caminemos en santidad delante, Señor, de la oscuridad que hay en el mundo y delante de una generación perversa. Caminemos en santidad, agradándote a ti en todo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, levanta a los cabezas de hogar para que peleen la buena batalla de la fe por su familia, para que peleen la buena batalla de la fe por aquellas personas, Señor, miembros de su familia, Señor, que están hundiéndose en el pecado. Y ellos peleen la batalla de la fe en oración, en intercesión y en el testimonio de vida. Oro por mis hermanas mujeres, Señor, que gobiernan su casa, Señor, para que el ambiente espiritual en su casa sea un ambiente bajo ese gobierno, bajo esa legislación tuya, y que estas mujeres, Señor, que gobiernan su casa como buenas administradoras de su casa, Padre, extienda la gracia que tú has puesto en ellas a todo aquel que visite su casa, Señor. Y esta iglesia, Señor, ensancha el territorio de esta iglesia. Padre, ensancha el territorio de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, impártenos el espíritu, Señor, evangelístico. Impártenos el espíritu magisterial y pastoral, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien damos la honra, el honor y la exaltación, ahora y siempre. Amén. Amén y amén.